Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas que tienen fe en nuestro Señor Jesucristo y a todos los que, por la gracia de Dios, tienen la oportunidad de escuchar este estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia, un corto tiempo de paz que Dios permite en este mundo todavía, y nosotros somos los bendecidos con este Evangelio de Salvación. Estamos en el estudio número 241 de esta serie de justificación por la fe. El objetivo del Evangelio es que el justo pueda vivir por fe, y estamos estudiando cómo podemos nosotros ser justos. Y según los estudios que hemos realizado hasta aquí, si nosotros realmente comprendemos este mensaje de justificación por la fe y aceptamos este mensaje, entonces podemos recibir la justicia de Cristo. Recibir la justicia de Cristo es por medio de la conversión, del nuevo nacimiento a la vida espiritual. Pero para llegar a la justificación, que es el comienzo de la vida cristiana, que es el comienzo de la salvación, necesitamos conocer detalladamente los sencillos pasos que Dios ha provisto, ha establecido para recibir de gracia, como un regalo, la vida espiritual, una vida nueva. Así como Adán y Eva fueron creados por Dios con una vida santa, con la ley de amor en el corazón, esa misma obra Dios quiere hacer con cada creyente que pueda comprender este plan de salvación y hacer una entrega completa. Dios nos quiere dar una segunda oportunidad. Por eso necesitamos estudiar acerca de la ley. El primer paso o el primer requisito o condición es aceptar el llamamiento que ya hemos estudiado. Ahora estamos en el segundo paso, que es conocer, comprender realmente la ley de Dios. Y hemos aprendido hasta aquí de que hablar de la ley de los 10 mandamientos es hablar también de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y también hablar de la Biblia es hablar de los libros del Espíritu de profecía que el pueblo adventista ha tenido a bien recibir los mensajes por medio de estos libros. Los libros del Espíritu de profecía, como la Biblia y la ley, su único objetivo es hacernos conocer nuestros pecados, es mostrarnos como un espejo nuestra verdadera condición y luego llevarnos a Cristo, porque la ley no nos puede salvar, la ley no puede cambiar nuestro carácter, la ley no tiene poder sin Cristo. Necesitamos ir a Cristo. Cristo es la ley original, Cristo es la fuente del amor. La ley de los 10 mandamientos es una descripción, es una copia del carácter amor de Dios. Entonces, el pecador arrepentido debe recibir la justicia de Cristo para empezar una vida verdadera cristiana. Vivir una vida cristiana es vivir con Cristo, andar con Cristo, depender de Cristo, estar en comunión con Cristo y permanecer en Cristo para producir fruto. De tal manera que el hombre carnal no se ocupará ya más en hacer las obras, ni se ocupará en vivir la vida de este mundo,
sino que la vida cristiana es vivir en vida espiritual, en esa nueva vida, y depender de Cristo. Cristo es el que reinará en el corazón. Cristo será el Rey. Cristo será el capitán de nuestra vida. Cristo será el maestro de los maestros. Cristo será el profeta. Cristo será el que nos guía. Cristo será todo. El que tiene a Cristo, dice, tiene todo. Ese es el mensaje de salvación que Dios ha provisto para solucionar el problema del pecado y así salvar a los pecadores, para que en este tiempo del fin Dios los pueda usar para llevar este evangelio a todo el mundo. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. Y hemos visto de que la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena, pero también solamente hombres justos, santos, limpios, puros, consagrados pueden obedecer la ley. Y también hemos estudiado de que la ley de Dios se utiliza mal, el mal uso de la ley. Satanás no quiere que el hombre pueda comprender el plan de salvación. Solo quiere que se comprenda superficialmente, a medias, de tal manera que uno de los objetivos de Satanás es que el hombre pueda utilizar mal la ley de los 10 mandamientos, que utilice mal la palabra de Dios, la Biblia, y también que utilice mal los testimonios del Espíritu de profecía. ¿Y cómo es eso de utilizar mal? El uso inadecuado de la palabra de Dios es imponerse como una carga, imponerse como un deber, y también imponer a otros creyentes, ponerles sus deberes, lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Ese es el mal uso de la ley, de la palabra de Dios y los testimonios. Y eso es lo que hemos estudiado hasta aquí. Necesitamos tener claro en nuestra mente para que realmente nosotros podamos llegar a ser justificados por la fe y vivir en experiencia esa justificación. Hemos visto también de que los seres humanos utilizan la palabra de Dios como un yugo o como una carga, pero Jesús que dijo: venid a mí todos los trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo y llevad mi carga. El hombre no necesita hacerse yugos ni ponerse cargas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, el hombre no debe imponerse normas, leyes de la palabra de Dios. Necesita el yugo de Cristo, la carga de Cristo. Y hemos visto también que si uno se impone cargas, normas, y tiene que hacer cumplir a otras personas la palabra de Dios, eso es como cortar las ramas del árbol, porque las ramas que se cortan volverán a crecer. No hay solución completa, definitiva. Así dice, el pecado no se puede solucionar con mandatos, con normas, con reglas, con imposiciones o con resoluciones y muchas otras formas de poder querer cambiar al hombre. No se puede. Y hemos visto también de que no necesitamos nosotros obedecer la ley porque hay que obedecer. Porque dice el muchacho que estudia sus estudios a regañadientes, porque tiene que aprenderlas y tiene que dar examen, nunca será un verdadero estudiante. Así es el religioso que pretende guardar, cumplir los mandamientos, porque piensa que tiene que hacerlo,
porque quiere salvación o quiere escapar del castigo, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Porque la verdadera obediencia es obra de Dios en el hombre. Pero necesitamos estudiar completamente cómo llegar a aceptar a Cristo, cómo tener a Cristo en nuestra vida, cómo tener el carácter de Cristo en nosotros y cómo vivir la vida de Cristo. Ahora sí, entonces, tendremos la obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo salía del corazón y era una delicia para Él, un gozo obedecer, y nunca cayó en pecado, nunca pecó. Esa es la vida que Dios ofrece en el plan de salvación. Ahora vamos a seguir estudiando sobre otras formas, cómo podemos seguir utilizando mal la palabra de Dios, o la ley de Dios, o los testimonios del Espíritu de profecía. Vamos a leer en el libro Deseado de todas las gentes, página 551. Dice así: muchas personas se modelan, se pulen y se hermosean por sus propios esfuerzos, pero no pueden llegar a ser piedras vivas, porque no están en comunión con Cristo. Sin esta comunión, el hombre no puede salvarse. Sin la vida de Cristo en nosotros, no podemos resistir los embates de la tentación. Nuestra seguridad eterna depende de nuestra edificación sobre el fundamento seguro. Multitudes están edificando hoy sobre fundamentos que no han sido probados. Cuando caiga la lluvia y brame la tempestad y vengan las crecientes aguas, su casa caerá, porque no está fundada sobre la roca eterna, la principal piedra del ángulo, Cristo Jesús. Entonces, aquí necesitamos seguir aprendiendo más lecciones para nuestra vida cristiana o espiritual en este tiempo. ¿Cómo podemos saber si estamos edificando sobre el verdadero fundamento, Cristo? ¿Cómo podemos saber si estamos viviendo la vida de Cristo en nosotros, si hemos recibido la justicia de Cristo? ¿Cómo podemos saber si estamos en comunión con Cristo? Por sus frutos, dice. Es decir, si nosotros en este mundo permanecemos firmes y nuestro carácter, que es el carácter de Cristo, es firme en nosotros, y ninguna tempestad, ninguna circunstancia de la vida, ningún problema, ningún mal de este mundo no nos afecta y no nos desanima y no nos lleva al fracaso, entonces sabemos que dependemos de Cristo. Solo Cristo puede darnos seguridad en todo tiempo. Pero muchas personas, dice, están equivocados, muchos cristianos. Tratan de modelarse su carácter, cumpliendo leyes, queriendo amar, queriendo predicar el Evangelio, queriendo tratar bien a las personas, pero nunca llegan a estar a la altura del modelo que es la ley de los 10 mandamientos. Nunca, dice, llegan a estar a la altura del modelo que es Cristo. Y siempre están puliéndose, dice, hermoseándose por sus propios esfuerzos, pero la vida no cambia. En primer lugar, no hay sabiduría.
El cristiano no conoce toda la Biblia, no conoce todos los libros del Espíritu de Profecía y no comprende el significado espiritual de la ley de los 10 mandamientos. Eso indica que no está en comunión con Cristo, no tiene la vida de Cristo, no tiene la mente de Cristo. Y rápidamente se desanima y siempre está ocupado en las cosas de este mundo y siempre está ocupado en sus cosas que pertenecen a uno mismo nada más. Cuando venga, dice, la crisis, cuando venga el tiempo de angustia, caerán. Así como una casa edificada sobre la arena, cuando viene la tempestad y el agua cae. Así será, dice, un cristiano que no es un verdadero cristiano. Entonces la vida cristiana no es tratar de mejorar su vida, no es remendar, no es aprender, porque el pecador nunca va a aprender, y si aprende va a aprender mal. Aún en el mundo en que nosotros vivimos, todo el mundo se educa y todo el mundo aprende. Se educa para aprender en las escuelas, en los centros superiores, en las universidades, y salen expertos profesionales, pero no pueden enfrentar las crisis, no pueden enfrentar los males de este mundo. Todos viven de temor, de miedo. Entonces, en el mundo no hay solución. El mundo no da solución, ni el trabajo, ni el estudio, ni el dinero, ni la comodidad, ni la vida de la ciudad, ni la ciencia, ni la tecnología. Nada puede dar seguridad en este mundo. ¿Por qué? Porque uno ha edificado sobre la arena, sobre conocimientos humanos, sobre confianza humana, sobre una religión humana. Necesitamos seguir estudiando hasta comprender este mensaje de salvación que Dios mediante estamos estudiando. Entonces, no vale la pena tratar de mejorar, edificar, modelarnos. Cristo debe ser el arquitecto que nos modela. Cristo debe ser el arquitecto que debe construir nuestro carácter. Y Pablo dice, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos ser coadjutores, debemos ser siervos, ayudantes. Él debe ser el maestro. Ahora vamos a leer en este libro Maravillosa Gracia de Dios, 240. Nos puede parecer que debemos estudiar nuestro propio corazón y poner nuestras acciones en armonía con cierta norma propia, pero no es así. Tal proceder deformará en lugar de reformar. El otro engaño que existe es tratar de poner nuestra vida acorde a la altura de las normas, poner nuestras acciones, dice, en armonía con cierta norma propia, pero no es así. Tal proceder deformará en lugar de reformar. Si nosotros queremos entonces accionar, obrar, hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a los testimonios, ¿qué va a pasar? En lugar de mejorar, nos vamos a deformar. No hay solución en esa forma de obediencia. La obediencia tiene que ser la obediencia de Cristo en nosotros. Tiene que ser las obras de Dios, no las obras del hombre. Sigamos leyendo.
la obra debe comenzar en el corazón. Y entonces el espíritu, las palabras, la expresión del rostro y los actos de la vida pondrán de manifiesto que se ha efectuado un cambio. Así que no es reformarnos externamente, cambiar nuestra conducta externa, nuestro comportamiento externo. Eso es momentáneo, pasajero. Eso es apariencia de piedad. Jesús dijo a eso a los religiosos de ese tiempo: vosotros, dice, tratáis de limpiar, dice, el vaso, el plato por fuera, pero por dentro está sucio. Ese es el problema del ser humano. Por eso el plan de salvación es comenzar la obra, dice, en el corazón adentro. Cambiar la mente, los pensamientos, cambiar el corazón, cambiar la vida. Ahora sí, dice, ¿qué pasará? Ahora sí, ese cristiano cambiado con vida nueva hablará, dice, palabras buenas y nuevas y agradables. Aún hasta su rostro cambiará, sus actos de su vida cambiarán, todo cambiará, porque el cambio saldrá de adentro. El verdadero cristiano no está preocupado en querer cumplir normas, reglas de la Biblia. Él ya es cumplidor, porque el cumplimiento sale de adentro. A eso se llama justificación por la fe. El justo vive por fe. Y en el libro Dios nos cuida, página 298, allí nos muestra una gran verdad. Si nosotros hemos comprendido todas estas cosas, que no necesitamos cargarnos nuestras propias cargas, ni fabricarnos nuestros propios yugos, ni imponernos reglas de hierro, ni imponer a nuestros hijos reglas de hierro. Si hemos comprendido de que no necesitamos pulirnos, reformarnos, mejorarnos, nada de esto, porque eso es obra humana, obra dirigida por el enemigo de Dios, por Satanás. Porque no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Uno no puede ser al mismo tiempo cristiano y al mismo tiempo servir al mundo, al yo. Entonces entenderemos esta declaración que hemos mencionado en Dios nos cuida 298, dice así. Prestemos atención. Manifestarán un celo ferviente y decidido por la gloria de Dios. No querrán hacer nada con sus propias fuerzas y se guardarán estrictamente contra el peligro de promover el yo. Así que todo aquel que ha entendido estas lecciones, dice, de engaño, de mal uso de la ley, mal uso de la Biblia, de los testimonios, ahora dice que ese creyente que ha comprendido por la gracia de Dios estará decidido dar gloria a Dios. No querrán hacer nada, dice, con sus propias fuerzas. En otras palabras podemos decir, no querrán orar con sus propias fuerzas, no querrán hacer vigilia con sus fuerzas, no querrán ir a la iglesia con sus propias fuerzas, no querrán hacer obras, cumplir la ley con sus propias fuerzas, dice, y se guardarán estrictamente contra el peligro de promover el yo. El yo es el hombre carnal, es el hombre viejo, es el hombre natural, nacido de carne y sangre. No promoverán, dice, porque es peligroso, dice, promover al yo. El hombre viejo se va a levantar y nuevamente el ser humano va a ser siervo del mal, siervo de sí mismo y siervo de Satanás. El yo, dice, debe morir.
no se le debe dar oportunidad de actuar, nada. En eso consiste la vida cristiana en el plan de salvación. Si así nosotros llegáramos a comprender, entonces la vida cristiana sería fácil. Fácil porque el hombre espiritual nuevo está habilitado, está preparado por el Espíritu Santo a hacer buenas obras, a cumplir la ley, a mostrar obras de amor, de caridad. Está preparado, apto para hablar a palabras correctas, a tratar con el carácter de Cristo a su prójimo y amar a su prójimo como a sí mismo. Así como Jesús dio su vida por la humanidad, el verdadero creyente que tiene a Cristo en su vida dará su vida por hacer bien a la humanidad, por ir a enseñar a la humanidad, por atender a los enfermos de este mundo. Darán su vida. No les interesará, dice, las cosas de este mundo ya. Perderán valor. Ya no les gustará trabajar en los trabajos de este mundo, porque los trabajos de este mundo traen un sinfín, un montón de problemas. El dinero trae más problemas. Los estudios también traen muchos otros problemas más. La ciencia, la tecnología también trae sus problemas. Entonces no querrán confiar en esas cosas. Su confianza será únicamente en Dios. Pero alguien dirá, entonces, ¿de qué voy a vivir? El justo, dice, vivirá por fe, confiando en Dios, que Dios va a proveer. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer los milagros para sus hijos, para los que le siguen a Jesús. Así que entonces, aprender la lección de no querer hacer con nuestras fuerzas nada, no promover nuestro yo, porque si el hombre obedece, eso estimula el orgullo religioso, estimula al yo. Ahora vamos a leer en este libro, Reavivamientos Modernos, página 14. Dice así: el primer paso hacia la reconciliación con Dios es la convicción del pecado. El pecado es transgresión de la ley, y por la ley es el conocimiento del pecado. 1 Juan 3:4, Romanos 3:20. Para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que Dios dio al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y recto y le permite discernir los defectos de su propio carácter. Ahí está el uso correcto de la ley de los 10 mandamientos, el uso correcto de la Biblia, los libros del Espíritu, profecía, los testimonios. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su uso correcto? Dice, mostrarnos nuestra culpabilidad, nuestros pecados. Es como un espejo, dice, que nos va a mostrar nuestra imagen. Si estamos bien, entonces testificará a nuestro favor, y si estamos mal, nos condenará. Ese es el único objetivo con el cual Dios ha inspirado la Biblia y los libros del Espíritu Profecía. Pero el ser humano, como hemos estudiado, se equivoca y lo utiliza mal. Mal la palabra de Dios, pensando que es igual que las leyes humanas. Las leyes humanas sí necesitan ser obedecidas por el hombre. Aún así el hombre no puede cumplirlas.
Pero las normas divinas, las leyes divinas, necesitan una vida santa, una vida nueva. Ahora vamos a seguir aprendiendo otras formas de engaño. Otra forma de engaño que Satanás ha inventado es una religión legal. Como el ser humano por naturaleza quiere ser religioso, le gusta ser religioso, entonces Satanás ha inventado una religión al gusto de los seres humanos, una religión legal, porque al ser humano le gustan las leyes. Por eso es que los padres crean leyes, normas en su casa, pero las normas, las leyes no solucionan. Son soluciones temporales, son soluciones pasajeras. El niño, el joven, la señorita crecen rectos con la regla de hierro, pero cuando llegan a la mayoría de edad, cuando llegan a tener su personalidad, ahora sufren las consecuencias. Y la primera consecuencia que sufren es apartarse de Dios, porque ellos han crecido con esa mentalidad de que Dios es un Dios tirano, Dios es un Dios malo, que impone reglas, normas, y espera que cumplan, y si no cumplen, Dios los castiga. Eso es lo que Satanás ha visto conveniente en mostrar a los niños, a los jóvenes, a las señoritas por medio de sus padres, hacer quedar mal a Dios. Pero Dios no es así. Como hemos estudiado, Dios no soluciona con castigos, Dios no soluciona ni con leyes, Dios soluciona con la ley del amor, el amor en el corazón. El amor subyuga, el amor controla, el amor es poder, el amor es todo. El amor fluye como un manante, como un río, brota y beneficia. Pero cumplir las leyes es otra cosa. Entonces veamos qué dice en Mensajes Selectos, tomo 3, 214. Dice así: de manera que andan cojeando como enanos en el crecimiento religioso, porque en su ministerio tienen una religión legal. No se siente que el poder de la gracia de Dios es una necesidad viva, efectiva y un principio permanente. Porque el mundo religioso tiene una religión legal. ¿Cómo podemos saber? Es que esos creyentes profesos, dice, andan cojeando y andan siempre enanos. O sea, nunca crecen en la vida cristiana, nunca crecen en todo lo que enseña la Biblia, la ley y los libros del Espíritu Profecía. Y andan, dice, cojeando. Nosotros sabemos que uno que le falta un pie, o uno que está malogrado un pie, anda cojeando, no puede avanzar. Así el cristianismo, dice, no avanza, está estancado, se ha quedado allí tibio, algunos han quedado congelados. Así como hemos leído, cuando el niño se le maneja con reglas de hierro, entonces el niño crece con temor, con miedo y se paraliza. Así como la planta con el frío se paraliza, la helada lo paraliza.
Eso es lo que acontece con la humanidad. Por eso el mundo se ha llenado de violencia y de toda clase de males. Una vida cristiana que no avanza en conocimiento, no avanza en la salud física, siempre está enfermo, y no avanza no hay crecimiento en la vida espiritual. Entonces, eso indica de que tiene una religión legal. ¿Qué más? Alza tus ojos 358. No aman la verdad, se apartan de la justicia de Cristo y cumplen solo la letra de la ley de Dios, especialmente en relación con el mandamiento del sábado. Ahí está el problema. Ahí dice muchos adventistas que solo cumplen la letra de la ley de Dios, especialmente en la guarda del sábado. Eso es religión legal, a la letra. Ejemplo de ellos es los judíos, los fariseos. En el tiempo de Cristo, todo aquel pueblo religioso cumplía la ley estrictamente, pero a la letra tal como dice. Pero en su corazón no había amor, no había justicia, dice. ¿Qué es lo que había en su corazón? En su corazón había odio, ira, rencor, descontento. Y estaban maquinando, pensando, planificando en matar a Jesús. Asesinato en el corazón. Pero eran cumplidores de la ley. Cumplidores externos de la ley. A la letra dice. Por eso el apóstol Pablo escribe, la letra dice mata. En Lugares Celestiales, página 133. Una religión imaginaria, una religión de palabras y formas, donde la verdad es dejada en el atrio exterior para ser admirada como una hermosa flor. Es una religión de teoría. Por eso, los judíos en el tiempo de Cristo decían, nosotros no somos ciegos, decían, nosotros tenemos luz, nosotros conocemos la ley, decían. Pero su conocimiento era teórico, era solo de la letra. Igual, en 1888 el pueblo adventista, también ellos dijeron de que se aferraron a la ley y manifestaron que ellos conocían el mensaje de justificación por la fe, que ellos predicaban ese mensaje, pero era la teoría, la letra como conocimiento. La palabra de Dios es letra, la ley es letra, letra muerta, la Biblia es letra muerta, los testimonios son letras muertas. Por eso necesitamos ir a Cristo. Si Cristo es nuestro Maestro, si tenemos el Espíritu Santo, ahora sí entonces ya no será letra muerta. El Espíritu que inspiró dará vida. Y dar vida es aplicar en nuestra vida para que podamos vivir en experiencia, en vivencia. ¿Y quién va a aplicar a nuestra vida? El Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo nos va a programar para que la obediencia sea por amor y una delicia, para ser liberados de una obediencia a la letra, dice. El cristianismo, dice, profeso, solo tiene, dice, la verdad, esa teoría en el atrio exterior, externamente. No está en el corazón. El hombre natural no puede poner en el corazón. Solamente puede aprender de memoria como conocimiento en la mente. Eso no tiene valor.
En el mundo existen sabios de mucho conocimiento en la mente, pero no pueden solucionar los problemas de la humanidad. Así es. La teoría, la letra, no soluciona, pero es necesario. Es imprescindible la letra, pero la letra, su función es decirnos que estamos mal, que no estamos viviendo así como dice. Y la letra tiene el objetivo de llevarnos a Cristo. La letra dice, el Espíritu Santo me ha inspirado, por eso estoy aquí. La Biblia, los testimonios dicen, yo vengo de Dios. Dios es así. A Dios le gusta, dice, todas las cosas que yo tengo escrito, dice. Eso es lo que necesitamos comprender. En el libro Alza tus ojos, página 78, nos dice, es judío, dice, el que es en lo interior, no es judío el que es en la carne, dice. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios lo que pide entonces es ser cristiano internamente, no externamente en la carne. Necesitamos circuncisión del corazón. ¿Qué es circuncisión del corazón? En el antiguo pacto, Dios había establecido la circuncisión de la carne. Porque cuando se circuncidaba, al 8º día de nacido, esa criatura quedaba débil. Y también cuando los extranjeros, gentiles, querían ser parte del pueblo de Dios, tenía que ser circuncidado. Y la circuncisión producía dolor. Esa era una enseñanza de que el ser humano no tiene valor, no tiene poder, no tiene posibilidad para cumplir la palabra de Dios. Para cumplir la palabra de Dios necesitamos circuncisión del corazón. Circuncisión quiere decir extraer el corazón humano, ese corazón lleno de egoísmo, lleno de pecado, lleno de maldad, y ahora recibir un corazón nuevo, el corazón de Dios, de Cristo. Ahora sí, dice, la alabanza no será a los hombres, sino la alabanza será a Dios. Pero el mundo religioso, unos a otros se alaban. Cada organización religiosa, cada grupo, cada secta, cada iglesia se alaba a sí mismo. Hay orgullo religioso. Pero, ¿dónde está el carácter de Cristo? Necesitamos tener el carácter de Cristo, manso y humilde de corazón, lleno de amor. Si realmente fuéramos cristianos, con Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida, estaríamos rebosando de amor, de sabiduría, de gracia, de poder. Y nuestra vida sería pues una dicha, una felicidad, paz. No habría fracaso, no habría tristeza, estrés, no habrían esos lamentos, esas quejas, nada de eso. Esa es la vida cristiana que Dios quiere que podamos recibir de gracia. Necesita decisión. Y estamos estudiando exactamente eso. Para llegar a eso necesitamos conocer estos 12 pasos
que son los requisitos o condiciones para ser justificado, para nuevamente ser reconciliado con Dios, para nuevamente nacer de nuevo. Necesitamos ser librados de una religión legal, porque el ser humano siempre va a tener una religión legal sin Cristo. Y ejemplo tenemos los judíos, como hemos dicho. Vamos a leer algo de la vida religiosa de los judíos. ¿Por qué ellos se perdieron? Deseado de todas las gentes, página 145. Los judíos a quienes Jesús había echado del templo aseveraban ser hijos de Abraham, pero huyeron de la presencia del Salvador, porque no podían soportar la gloria de Dios que se manifiesta en Él. Así dieron evidencia de que no estaban preparados por la gracia de Dios para participar en los ritos sagrados del templo. Eran celosos para mantener una apariencia de santidad, pero descuidaban la santidad del corazón, mientras que eran muy quisquillosos en cuanto a la letra de la ley. Estaban violando constantemente su espíritu. Así que, ¿cómo eran los judíos en su religión legal? Muy quisquillosos, muy celosos, muy estrictos en cumplir la letra de la ley, tal como dice el escrito. Pero estaban, dice, violando constantemente el espíritu de la ley. Ellos se cuidaban de matar a una persona, pero ellos estaban llenos de una mala conducta, mal carácter. Tenían odio en sus corazones, descontento. Entonces ellos estaban quebrantando, violando el sexto mandamiento que dice no matarás. Porque aquel que se enoja, aquel que está contra su prójimo, aquel que está descontento con su prójimo, con su hermano, ya está violando, desobedeciendo el sexto mandamiento. Solo falta oportunidad para que pueda tomar su fuerza o algún arma para hacer daño a su prójimo. Como no hay todavía la oportunidad, pero el mal está en el corazón, dice. Así eran los judíos. Por eso es que el pueblo guardador de la ley crucificó al dueño de la ley, crucificó a la ley original. Es como si vale el ejemplo, los ejemplos no son perfectos. ¿Qué acontecería? ¿Qué acontecería si un joven, vamos a poner el ejemplo, si un joven tiene su novia, y el joven también tiene la fotografía de la novia, que es la copia? Es como decir, tener la copia de la ley de Dios que está en la Biblia. Pero la copia de la ley de Dios, el original, es Cristo, es Dios. Si nosotros comparamos eso con el joven que tiene una novia y tiene su fotografía, pero si el joven se entera que su novia está andando con otro joven y se entera, ha comprobado de que ha caído en pecado, en fornicación con otro joven, su novia, entonces el joven, ¿qué hace? El joven ya tendría que desistir, tendría que tomar una decisión de ya no
continuar con esa relación. ¿Y qué hace el joven? El joven lo que hace es devolver la fotografía a la señorita. O en muchos de los casos el joven, ¿qué hará? Romperá la fotografía de la señorita o lo quemará, porque ya no va a haber relación. Algo así actuaría el ser humano natural, que todavía razona por lo menos humanamente, carnalmente. Pero los judíos no hicieron eso. Los judíos no se volvieron contra la letra, contra la ley, sino que lo crucificaron, lo mataron a la ley real, a la ley viviente, a la ley original que era Cristo, lo mataron. Por eso ellos cometieron, dice, el pecado contra el Espíritu Santo. Y a la final quedaron a la deriva en este mundo. Y ya no había el Espíritu Santo que trabajaba en favor de ellos, ya no había. El Espíritu Santo se retiró, dice. Quedaron abandonados al azar. Y en el año 70, ¿qué pasó? Todos aquellos judíos sufrieron hambre, sufrieron los maltratos, sufrieron la muerte. Millones de judíos murieron en Jerusalén. Cuando el ejército romano rodeó, a la final ingresó a la ciudad de Jerusalén y lo incendió, lo quemó, y no quedó piedra sobre piedra del templo de Jerusalén. Eso acontece cuando uno no acepta a Cristo. El que no acepta a Cristo, el que rechaza a Cristo, el que quiere vivir la vida religiosa a la letra, a su modo, a su manera, como el pueblo de Israel en el antiguo pacto. Hoy en día todavía el apóstol Pablo en Hebreos dice que el antiguo pacto continúa. Es la religión humana, una religión adaptada a la posibilidad humana para salvarse. El hombre hace lo mejor que pueda en la vida religiosa para salvarse, pero no hay salvación en el hombre. Necesitamos a Cristo. Termina diciendo en Deseado de todas las gentes 145, los judíos necesitaban grandemente este mismo cambio que Cristo había estado explicando a Nicodemo, un nuevo nacimiento moral, una purificación del pecado y una renovación del conocimiento y de la santidad. Para nacer de nuevo, el ser humano tiene que ser purificado, limpiado, para que pueda empezar una nueva vida. En el mismo libro Deseado 146 sigue diciendo, Nicodemo había leído estos pasajes con mente nublada, pero ahora empezaba a comprender su significado. Veía que la más rígida obediencia a la simple letra de la ley, tal como se aplicaba a la vida externa, no podía dar a nadie derecho a entrar en el reino de los cielos. Nicodemo llegó a comprender en 3 años ese evangelio del nuevo nacimiento que Cristo le dijo. En el momento no entendió. Nicodemo se puso a estudiar y 3 años tuvo que estudiar para comprender. Y comprendió, a la final dijo, la más rígida obediencia a la simple letra de la ley, a la simple letra de la Biblia, a la simple letra de los testimonios, tal como se aplica a la vida externa, no puede dar a nadie derecho a entrar en el reino de los cielos.
A nadie le puede dar tampoco vida. En la estima de los hombres, su vida había sido justa y honorable, pero en la presencia de Cristo sentía que su corazón era impuro y su vida profana. El que obedece la ley en vida externa a la letra, celosamente, para los hombres, ese religioso, ese creyente parece bueno, parece justo, buen hermano, dicen. Pero realmente no es buen hermano. Su corazón está impuro, dice, está profanado por las cosas de este mundo. Cristo no puede estar allí. Cristo no puede vivir, reinar en un corazón impuro, profanado, egoísta, amor al mundo, amor a Dios. Ahí no puede estar Cristo. Por eso es que Cristo no estaba en la mente, en el corazón de los judíos. Solo ellos tenían la letra de la ley. Hoy en día también el cristianismo tiene la letra de la ley en la Biblia, en los libros, pero lo que falta es en el corazón. Alguien dirá, ¿no es así? ¿Cómo podemos probar eso? Dios nos ha dado la oportunidad de probar ya. Ya pasó un año, estamos ingresando al segundo año, 2020 y ahora 2021. Dios ha permitido que en este mundo se manifiesten las pandemias. Los poderes de este mundo puedan poner en acción su poderío para poder privar de la libertad a los seres humanos. Entonces ha llegado el momento de la prueba. Si realmente somos cristianos, si realmente tenemos un carácter de amor, un carácter bueno, un carácter que no se molesta, un carácter que tiene poder, una vida que no tiene miedo porque tiene amor. Entonces, ¿por qué como religiosos no podemos continuar predicando este evangelio en una forma real, en una forma personal? Ahí está la diferencia. Si no podemos predicar este evangelio, si no podemos atender a los enfermos, si no podemos salir de lugar en lugar, de casa en casa, eso indica que nos falta poder. Tenemos la teoría, pero nos falta poder. Nos falta gracia. Porque el apóstol Pablo dice en Romanos 6:14, si tenemos la gracia, dice, el pecado no se enseñoreará. Los poderes de este mundo no nos podrán dominar, ni esclavizar, ni privarnos. Pero cuando no tenemos la gracia de Dios, la vida del ser humano será una desgracia. Necesitamos reflexionar, hacer un alto en nuestra vida. Vamos a leer ahora en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 61, que nos dice, ya para ir terminando, en la parábola, Cristo exalta al samaritano por encima del sacerdote y del levita, los cuales evidenciaban gran preocupación por cumplir la letra de los 10 mandamientos. En el tiempo de Jesús, quienes cumplían fielmente la letra de los 10 mandamientos eran el sacerdote y el levita. Pero el problema es que solo cumplían a la letra externamente. Pero cuando se presentó una necesidad, encontraron a aquel moribundo,
asaltado por los ladrones, que yacía al lado del camino, ensangrentado. Ellos no se compadecieron, no había amor en su corazón. Aún dieron una vuelta al camino, no quisieron ni siquiera pasar por su lado de este convaleciente. Pero vino el samaritano, dice, y se compadeció. Le ungió con aceite y lo llevó al mesón, pagó para su curación. Ese tenía el amor de Dios en el corazón. El samaritano obedeció el espíritu de los mandamientos, mientras que los otros se contentaron con profesar una exaltada fe en ellos. Pero ¿qué es la fe sin obras? Es muerta prácticamente. Testimonio para Ministros 125 dice: estos capítulos son letra muerta para la gran mayoría de los que pretenden ser adventistas del séptimo día. En este tiempo los mayores religiosos son los adventistas, los que profesan guardar el sábado. Pero para ellos, dicen, los mandamientos, la Biblia, los testimonios son letra muerta, no tienen vida. No hay poder para que cambien sus vidas. Solamente pueden mejorar, como igual que la educación del mundo. Así entonces, Dios nos quiere enseñar en este tiempo actual. Cristo, dice, magnificó la ley mostrando el significado admirable que tenía cada parte de ella. Enseñó que debe ser obedecida no solo con las acciones que los hombres ven, sino también con los pensamientos que solo Dios conoce. Entonces la obediencia tiene que ser tanto para ser visto por los hombres y tanto para ser vista por Dios en el corazón, en la mente, en los sentimientos, en lo más íntimo. Y solo eso se puede hacer por medio del nuevo nacimiento, por medio de la justificación por la fe. Que Dios bendiga su palabra, y Dios nos está advirtiendo, siempre ha advertido. Jesús mismo en persona vino a advertir a su pueblo, pero la incredulidad pudo más. Hoy en día también eso mismo está aconteciendo en el mundo religioso. Que Dios pueda seguir teniendo misericordia de nosotros. Vamos a terminar nuestro estudio y continuaremos el día de mañana. Gracias por vuestra atención. Que Dios les bendiga. Amén.